Bueno, y tenemos aquí lo que es este dispositivo, el cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC para poder recuperar nuestro dispositivo. Vamos a utilizar un nuevo método diferente que el anterior. Siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final, ya que al final del video le vamos a explicar cómo corregir los errores que nos quedan en el dispositivo cuando ya nosotros lo hemos recuperado por completo. Porque cuando recuperemos nuestro dispositivo se nos queda pegado, ya que el táctil no funcionará mientras que no vamos a corregir esos errores. Entonces siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso hasta el final. En este video tutorial no vamos a utilizar la PC, vamos a utilizar un método sin PC. Bueno, vamos a devolvernos lo que es hacia atrás, nos devolvemos hacia atrás, nuevamente hacia atrás, le vamos a dar aquí, ahora hacia adelante, y vamos a seleccionar esta opción que dice política de privacidad. Vamos a seleccionarla. Luego que la seleccionemos, nos vamos a la última opción donde dice cómo puedo comunicarme con el programa de privacidad. Seleccionamos, nos vamos a la última opción donde sale motorola.com support. Le damos clic y nos llevaría a este apartado. Como pueden ver este icono que está aquí en todo el centro, vamos a seleccionarlo. Lo seleccionamos, luego le damos aquí donde dice iniciar Motorola. Luego de haber iniciado Motorola, vamos a darle aquí en estas letras, ahí suavemente. Ahora le vamos a dar aquí en compartir. Seleccionamos compartir. Estando aquí, vamos a seleccionar lo que es Google. Seleccionamos Google. Vamos a seleccionar Google. Nuevamente seleccionamos aquí al texto, le damos doble clic, le damos nuevamente en compartir. Seleccionamos Google Chrome. Nuevamente por segunda vez. Vamos a ver si ya no está funcionando. Vamos por tercera vez. Ya no funciona. Si no funciona, vamos a darle nuevamente, le vamos a dar en compartir. Vamos a darle entonces aquí al mensajito. Le vamos a dar clic al mensajito. Le damos donde dice mensaje nuevo. Vamos a seleccionarlo. Y aquí vamos a escribir cualquier letra, cualquier número. Vamos a seleccionar ese número que hemos seleccionado, que hemos escrito. Luego aquí vamos a eliminar lo que escribimos. Y ahora vamos a escribir www.youtube.com. Seleccionamos youtube.com, le damos en enviar. No necesariamente tiene que tener SIM card introducida en el dispositivo para poder hacer este proceso, no se preocupe. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic aquí donde dice cargar. Luego le vamos a dar aquí donde dice YouTube y nos llevaría directamente a YouTube. Le damos ahora aquí en permitir, le vamos a dar aquí en esta bolita, puede que te salga aquí abajo o te salga allá arriba. Selecciona esta bolita. Le vamos a dar clic. Ahora le damos aquí a la tuerquita. Ahora le vamos a dar aquí donde dice accesibilidad. Habilitamos esta opción que dice reproductor con accesibilidad. Listo. Ahora le damos aquí donde dice ocultar controles de reproducción. Y como pueden ver, las únicas letras azules que aparece aquí le dice configuración del dispositivo. Vamos a darle clic. Ya estando aquí, vamos a subir y vamos a seleccionar esta opción que dice menú de accesibilidad. Ahora habilitamos esta opción que dice atajo de menú de accesibilidad. Le damos ahora aquí en permitir. Le damos en entendido que el truco está aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar esta lupita que ven ahí. Esa lupita le vamos a dar clic y aquí van a escribir apps. Escribimos apps, esperamos unos segundos y aquí van a cargar estas opciones. Vamos a seleccionar esta última que está sola. Le vamos a dar clic.
le damos clic y aquí subimos, bueno, le damos aquí en ver todas las aplicaciones y aquí le damos aquí y ya no nos deja entrar. Como pueden ver, no nos deja entrar lo que es a los servicios de Google. Entonces, ¿cómo vamos a habilitar esta aplicación? Pues bueno, nos devolvemos hacia atrás, subimos hacia arriba y aquí está uso de la batería de las apps. Le damos clic, subimos, bajamos a las últimas opciones y aquí vamos a encontrar nuevamente lo que es los servicios de Google. Vamos a darle clic, vamos a inhabilitar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es reiniciarlo, pero quiero contarle que se vea en el video tutorial hasta el final, ya que al final del video le voy a explicar que nuestro dispositivo, cuando lo hemos recuperado por completo, nos va a quedar con algún error, que la pantalla no estaría funcionando correctamente, se nos quedaría pegada. Entonces al final del video te explicaré de cómo corregirlo. Entonces, ya inhabilitada la aplicación, vamos a presionar el botón de encendido y vamos a reiniciarlo. Lo reiniciamos, esperamos hasta que reinicie. Bueno, vamos a esperar hasta que inicie para luego hacer el siguiente proceso. Esto todavía no ha terminado. Esperamos unos segundos más. Ahora, ya que el dispositivo inicie, vamos a llegar hasta las siguientes configuraciones. A esperar que cargue, ya le voy a explicar dónde hay que llegar. Bueno, vamos a esperar, le damos ahora en aceptar y continuar. Ahora vamos a esperar aquí donde sale buscando actualizaciones. Aquí está cargando. Vamos a esperar que enfoque bien. Vamos a esperar que enfoque. Está enfocando. Lo que pasa es que estos teléfonos siempre, cuando ya cuando ya se recupere, no sé por qué, pero el teléfono queda pegado, queda lento, demasiado lento. Entonces eso es lo que le vamos también a explicar, cómo corregir ese error. Para aquellas personas también tenemos varios métodos. En la descripción del video y en los comentarios tenemos otros métodos diferentes para poder recuperar nuestro dispositivo de varias maneras. También tenemos sin PC. Cuando llegamos aquí le damos a dar donde dice no copiar. Presionamos no copiar. Ahora cargaría aquí donde le estamos diciendo, aquí donde dice buscando actualizaciones. Ahora nos devolvemos hacia atrás, hasta aquí. Como pueden ver, aquí hay configurar sin conexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle a los tres punticos. Bueno, seleccionamos los tres punticos. Ahora le vamos a dar donde dice configuración de accesibilidad, que sería este icono con los brazos abiertos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí en la lupita, en la misma lupita, vamos a hacer el mismo proceso. Vamos a escribir apps, escribimos apps, esperamos que carguen todas esas aplicaciones y vamos a seleccionar la misma que seleccionamos anteriormente. Le damos clic, ahora subimos hacia arriba, le damos ahora donde dice uso de batería de las apps. Vamos a seleccionarla, bajamos hasta donde están los servicios de Google Play. Le damos clic, le damos habilitar. Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Nos devolvemos suavemente hacia atrás, suavemente. Aquí, no tener ninguna SIM card introducida antes de hacer este proceso, porque si lo haces, te puede dar algún error. Entonces le damos aquí donde dice configurar sin conexión, le damos aquí en continuar y ahorita le voy a explicar cómo vamos a corregir esos errores y le voy a mostrar cuáles son los errores que nos quedan realmente. Ahora le damos aquí en omitir, esperamos unos segundos hasta que cargue, le damos en ahora no, le damos aquí en siguiente, le damos en finalizar y ahora le voy a mostrar. Bloqueamos aquí, vamos a bloquear el teléfono, lo desbloqueamos y vamos, como pueden ver, no nos deja que funcione la pantalla, no está funcionando. Entonces, ¿cómo corregimos este error? Solamente nos deja bajar las notificaciones, vamos a bajarla, le vamos a dar aquí a la tuerquita, o si no, entra directamente desde ajuste.
En ajustes se van a sistema o configuraciones. Aquí en sistema vamos a seleccionar opción de restablecimiento, le damos en borrar todos los datos restablecidos y luego seleccionamos aquí donde dice borrar todos los datos. Cuando el dispositivo reinicie, vamos a poder hacer el mismo proceso que han hecho. No le va a quedar ninguna cuenta de Google, ningún bloqueo de pantalla. Ya estaría este dispositivo totalmente sin ningún bloqueo. Ya sabes, si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita de notificaciones, dándole un buen like, dejando un buen comentario y no se te olvide compartirlo.